Hoy tenemos nuestro 9º encuentro, 9ª conversación. Bueno, empezamos, ¿no? Bueno, 9º encuentro. Fuimos recibiendo, como todas las semanas, comentarios y preguntas, pero a partir de hoy lo que introducimos como diferencia es que lo que pregunten acá, y ya leí la primera de las preguntas, bueno, comentarios o preguntas vayan haciéndolo, que yo en cuanto los veo por ahí, voy a tratar de integrarlos como para que integrar estas preguntas o comentarios, porque en realidad la idea es que esto sea una conversación. Entonces, como sabemos un poquitito más ahora, bueno, vamos a ver si sale. Es un desafío, vamos a ver qué pasa. Para ver si podemos que sea más una conversación. Ya de entrada apareció allí alguien pide que repita, que retome una cita que hice de Lacan en alguna de las conversaciones. Bueno, la cita es la siguiente, a la que hace referencia a la realidad. Lacan dijo: no interesa hasta dónde vamos a llegar, sino que haya quienes siguen. Podemos llamar a eso realidad. Es una cita muy interesante, porque llama realidad desde el psicoanálisis a que haya consecuencias, que haya transmisión, que haya alguien que toma la posta y sigue. Es decir, que haya el que sigue verifica para Lacan, según lo dicho en ese momento, verifica realidad. Bueno, ya pudimos hacer algo con este nuevo modo. Hoy voy a cruzar el tratamiento del texto del final de la metafísica de Heidegger, casi diría que cruzándolo con nuestra conversación sobre lo contemporáneo. Lo vamos a ir encontrando así. Pasaron muchas cosas esta semana. Me interesa tomar algunas. Retomo una frase que escuché esta semana, que me pareció interesante. La frase decía así: estamos en la misma tempestad, no estamos en el mismo barco. Me parece que esta frase toca algo muy fundamental. Es decir, en un momento como este se potencian las diferencias, dirían los economistas, y es así. Es una de las ferocidades, ¿no? Más allá de las ferocidades en términos de la salud, tenemos estas otras ferocidades que se potencian las diferencias económicas. Y también es un momento para decir que el tema de la desigualdad es el tema de este siglo. Es el tema para la humanidad, es el tema para los economistas. Este es un momento muy importante para pensar en el alojar a todos. Que haya verdaderamente un verdadero nosotros. Esta
este nosotros lo he mencionado en más de una oportunidad. Lo mencioné en algo que lo sé hace poco, porque no lo sabía, lo de la lengua quichua. Ese nosotros exclusivo que arma el nosotros y ellos, que es en última instancia un nosotros en el que hay segregación posible, y el nosotros inclusivo, que es un nosotros que abarca a todos. Me parece que en este momento, en este momento que estamos cursando, donde se van a potenciar las diferencias, más que nunca tenemos que tomarnos de esto. Me parece que es un compromiso con el planeta. Por ahí también podemos decir que en los griegos, los estoicos, esta escuela dentro de los griegos, hablaron de una cosa muy interesante los estoicos, y hablaron de lo cosmopolita. Ellos son los primeros que dijeron que cada uno de los humanos era ciudadano del mundo. Esto es de una importancia enorme, dicho en el siglo III antes de Cristo, así que ya a los estoicos volvemos a cada rato. Ellos fueron los primeros cosmopolitas, ¿no? Es decir, ciudadanos del mundo, son los primeros que dijeron esto. Hicieron esta consideración que es un nosotros inclusivo. Me parece que también es una referencia importante que nos acompañe en este momento. Siempre hubo pestes, por suerte terminaron bien. Por ejemplo, podemos recordar una peste que fue la peste antonina o peste de Galeno, se la llamó. Fue una peste que estuvo desde el año 165 después de Cristo al 180. Fue una peste muy larga. Se la llamó Antonina porque era uno de los nombres de Marco Aurelio. El segundo o tercer nombre de Marco Aurelio era Antonino. La peste antonina era de esa época. Peste Galeno porque la intervención de Galeno fue extraordinaria, un verdadero experto de la época en estas pestes. En ese momento fue una peste individualizada por Galeno, sarampión o viruela. Algunos dicen sarampión, otros dicen viruela en las distintas referencias históricas. Y bueno, se pudo atravesar, fue una peste muy feroz. Morían en Roma 2.000 personas por día. Roma era una ciudad muy, muy poblada en ese momento. Era mucha gente, muy feroz. Aconteció justo después de una guerra, es decir, vino como la mayoría de las pestes desde afuera, desde el exterior. Vino después de una guerra, de la guerra pártica, y bueno, quedó este saldo complicado. En esta época, con este personaje tan interesante que fue Marco Aurelio, ¿no? Decía cosas que las repitió respecto de la peste, pero que además participaban de su transmisión. Él decía: no lo hagas si no es conveniente, y no lo digas si no es verdad. Esto es muy de Marco Aurelio. Trabajó, piensen que es el siglo, ¿no? Año 165 de la era cristiana. Trabajó enfáticamente para proteger
a las mujeres, a los niños, a los esclavos, porque era un absoluto defensor de la igualdad de los derechos. Entonces fíjense en qué época y cuánto llevó los derechos y la aparición verdadera de los niños y de las mujeres en la cultura, es decir, con sus derechos en el cuerpo de la ley, los tiempos que llevó esto. Pero fíjense que él tenía una política clarísima con esto. También, de pronto, decía, amóldate a lo que te tocó. Es un modo de hablar de la contingencia. Ama a los que te rodean, los que te tocó estar cerca. Otras frases que los dijo también en relación a la peste y en relación a otros temas, la destrucción de la destrucción de la inteligencia es la peor de las pestes. Bueno, pasó esa peste, la peste Antonino, y 9 años más tarde vuelve la peste y esa vez él se contagia. Y dijo algo muy generoso, ¿no? Dijo a su pueblo, no lloren por mí, piensen en la peste, se tienen que ocupar de eso. En el momento de estas pestes llamaron a Galeno, por eso también se llamó peste Galeno, que era un médico extraordinario, especialista, él especialista, que bueno, tomó una serie de medidas, se hicieron y demás, y en el momento que interviene Galeno, en ese momento el emperador era Lucio Vero, y Lucio Vero se contagió, tuvo mucho miedo y huyó. Y la verdad es que muchos historiadores dicen que si él no hubiera huido y hubiera dejado que Galeno se ocupara de él, bueno, por ahí no hubiera muerto. Así que bueno, esa es una de las cuestiones de esa peste. Bueno, me hicieron llegar otra pregunta que estuvo circulando esta semana. ¿Qué podemos decir del después del coronavirus? Y, bueno, ¿qué podemos decir? Muchas cosas se pueden decir, elijo un par de cosas. Esto abre a múltiples voces, por supuesto, y es interesante que haya múltiples voces. Esta es una. Bueno, el virus va a seguir estando, va a ser un recorrido. Todavía no hay un después del virus. Me parece que el tratamiento de esa pregunta requiere un extremo cuidado. Un extremo cuidado. Digamos que la pregunta por el después no nos lleve a una posición de ausencia respecto de nuestro momento actual. ¿Qué pasa cuando nos trasladamos al pasado o nos trasladamos al futuro? Uno de los riesgos con esa ausencia, porque es un ausentarse, uno de los riesgos es la ausencia, es decir, deshabitar el lugar desde el cual vivimos, desde el cual decidimos. Esto es un punto importantísimo en los análisis. A mí me parece importantísimo, se me ocurrió a partir de que me acercaron esta preocupación, me parece importantísimo que hablemos de qué hacemos ahora con la inminencia del ya. Y pongo el ya
entre comillas, lo voy a nombrar varias veces. Digamos que saltar a la suposición del futuro tiene el riesgo de producir una ausencia en el ya. El valor del ya, de lo que se está produciendo ya, de lo que está pasando ya. Creer lo que está pasando ya, porque entonces es lo que nos permite tomar decisiones. Cómo hacer una lectura del ya. Cómo habitar el ya. El ya es un nombre de la vida para el psicoanálisis. Estamos hablando de la vida y estamos hablando del tiempo. Habitar el propio tiempo, que no es ninguna propiedad. Habitar el propio tiempo es simplemente disponer de nosotros, habitar el propio tiempo. Y esto es ya, ni ayer ni mañana. Es respecto de la presencia, es respecto de la presencia que decidimos. Por momentos pensar en el después tiene algo de futurología. Bueno, lo harán con cuidado. Es difícil pensar el fin cuando podríamos decir que estamos en la mitad del río. ¿Qué puede pasar? Bueno, seamos cuidadosos. Hay también versiones apocalípticas. No se trata de eso. No se trata de eso. Estoy, de las muchas voces que se pueden escuchar, lanzar una voz en la que digo, bueno, de la mano del psicoanálisis, habitemos el ya. Habitemos el ya. Acá, para ir a lo inmediato nuestro, todavía no sabemos cómo sigue. Cómo siguen los números, cómo siguen todos estos números con los cuales estamos atentos todos los días. Cuál es el momento del pico, o si de la meseta pasamos a la declinación. Bueno, no sabemos. Las pestes pasaron. Lo apocalíptico no nos sirve, pero sí nos sirve el ya. Habitar el propio tiempo. Allí, desde ahí cuidarnos. Este habitar es una palabra de Heidegger. Hay una conferencia estupenda que se las recomiendo, Construir, Habitar y Pensar. Ahí habla de el habitar. Hay mucho apuro, hay mucha presión, es necesario darle tiempo a la ciencia. En realidad tiene sus tiempos que son insalteables, ¿sí? Para muchos es demasiado tarde. Bueno, a partir de la primera muerte ya tenemos que decir que es tarde, que quisiéramos la vacuna ya y toda la terapéutica ya, obviamente, pero necesitamos no presionar con esto. Hay cosas que no pueden apurarse. Hay una presión que me parece que es una responsabilidad como habitantes del planeta, como cosmopolitas, como ciudadanos del mundo, como ciudadanos de nuestro país. Hay una presión que es muy importante y que no la ejerzamos. Las políticas sanitarias de cada uno de los países están en danza, en revisión, en ejecución. Bueno, este es un momento para hablar del tiempo. Y el tiempo desde el psicoanálisis con este ya, con habitar el tiempo, con habitar el propio tiempo. El ya no es el instante. Voy a hablar del ya. En este habitar que es, como dije,
desde el lugar que decidimos, pero también es desde el lugar que pasa la vida, que pasa la vida. Es decir, ¿pasa el tiempo o pasamos nosotros? Pasamos por allí. Si nos ponemos a pensar entre ahora y después, ¿qué hay? Y tenemos que decir nada. Sí hay el ya de cada momento. Es necesario darnos el tiempo. Eso es habitar el propio tiempo. Darnos el tiempo para que aparezcan las distintas alternativas para cada uno de nosotros. En la vida, no solo con esto, estoy hablando de la peste, pero estoy hablando del psicoanálisis y la vida. Darnos el tiempo para que aparezcan las diferentes alternativas. Un muy famoso psicoanalista de hace muchísimos años, muy dedicado a los niños, además de a los adultos, era famoso porque tenía una frase, Donald Winnicott, tenía una frase cuando le presentaban un problema y decía, paciencia, 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 ¿no? 3 veces lo decía. Bien. Paso a paso. El después va a ser una consecuencia de lo que vamos decidiendo en el ya. Esperar las consecuencias. Las consecuencias van viniendo. En la desesperación no hay tiempo. Cuando el afecto o el fracaso del afecto es la desesperación, no estamos habitando nuestro tiempo. En la desesperación no hay tiempo. Hay desesperación. Estemos advertidos de confiar en la dimensión temporal. Confiar en la que lo que va a ir transcurriendo con lo que vamos decidiendo. Confiar en la dimensión temporal, en la propia vida. Seguimos hablando del tiempo. Entonces, también podemos dar una vuelta nueva respecto de el apuro y la prisa. Gran diferencia, interesante diferencia. Empujamos una diferencia. Ahí no vamos al diccionario. Vamos a hacer una diferencia. El apuro, en el apuro no estamos en el propio tiempo, estamos en el tiempo del otro, corridos, ausentes de nuestro propio tiempo, no habitando el tiempo propio. En el apuro, bueno, en el apuro va contra el ya, del que hablamos hoy. Nos obliga a situarnos como si supiéramos qué es lo que va a pasar luego, salteando el ya, yendo a algo, una meta, un después, algo que es, y ahí estamos haciendo la crítica a la metafísica. En el apuro estamos fuera de nuestro tiempo, estamos yendo hacia algo que toma la consistencia del es. En cambio, la prisa tiene otro estatuto. En la prisa podemos disponer del ir siendo. Podemos dar las vueltas necesarias para que se produzcan las decisiones
para que se den las vueltas, para que haya algo conclusivo y para poder saltar a lo nuevo. Entonces, el apuro va contra el ya. En este momento, donde se trata del hacer ya, y también poder no saber las consecuencias de lo abordado ya, podemos decidirnos y dirigirnos hacia algo, pero exactamente lo que va a ocurrir será contingente. Bueno, es un momento de la mano del ya estar abierto a las contingencias, que es una cuestión fundamental del psicoanálisis. Se trata, por supuesto, de tener una política cada uno respecto de el inmediato plazo, el mediano, el largo plazo, desde ya. Nos hicieron llegar una pregunta respecto de, ¿por qué? La voy a leer nuevamente. ¿Por qué el apuro es metafísico? Porque el apuro es una precipitación donde se va hacia algo. Cuando se va hacia algo, eso a lo que se va, meta, objeto, compra, idea, lo que fuere, en el momento, ese algo es un ente, es algo que es. Y lo más interesante de ese movimiento que está en la prisa es poder ir recorriendo momentos de decisión donde no hay un es, sino está el devenir de la vida que queda del lado del siendo. Bien. Son muy importantes las decisiones que tomemos. Lo decimos para la vida, lo decimos para este momento. Hoy estamos haciendo un movimiento de danza o de balanceo entre que hablamos de la peste y no hablamos de la peste, hablamos de la vida. Entonces, las decisiones en este momento y en cada momento de la vida. Por eso es que pensamos interesante hablar de la prisa, porque la prisa permite concluir una vuelta de la vida y que haya un nuevo comienzo, un otro comienzo, un comienzo, que esté la posibilidad de lo nuevo, no de lo hecho. Por eso decimos no a la metafísica, no al ser es. No vamos a algo que sabemos que es, no. Vamos decidiendo y siendo. La prisa lleva a lo nuevo. Darse el tiempo. Darse el tiempo. En el apuro no nos damos el tiempo. No nos damos el tiempo para concluir, no nos damos el tiempo para lo nuevo, no nos damos el tiempo para enterarnos qué pasa en cada momento y qué nos pasa con lo que pasa. Esto es un punto importantísimo de la vida. ¿Hay incertidumbre? Siempre. Ahora, desde ya, pero la incertidumbre siempre. Es decir, garantías no. Entonces es un momento tan particular donde además estamos tan comunicados en un cierto sentido. Hay que cuidarse de la proliferación de las noticias falsas. La no retirada de la metafísica, esto es, entonces se comunica y esto es, etcétera,
Esto lleva a un binario, a un binomio verdadero, falso. Salvémonos de eso. Me parece que la posición de distancia respecto de lo que escuchamos nos permite obstaculizar el binario, este binario que ubicamos como dos términos radicales. Exige una elección, no. Obstaculizar el binario es poder tomar distancia como para hacer una lectura de lo que oímos. Y hay cosas que es muy importante no oír. Hay muchos relatos sin sustento. Los binarios nos llevan a elegir verdadero, falso. No. Tomemos el tiempo, tomémonos del tiempo para tomar distancia y hacer una lectura de lo que escuchamos. No solamente en este momento, esto es de la vida. También para lo específico de este momento es importante decir que, bueno, a lo mejor no hay mucho más que se pueda decir en este momento en cuanto a las noticias de la ciencia que están viniendo con lentitud, no, están viniendo en el tiempo que pueden, exactamente. Pero lo importante es que estemos atentos a lo que nos pasa en este momento. Y la importancia para la vida de tolerar la incertidumbre, porque la incertidumbre está siempre. Un cierto nivel de incertidumbre hay siempre. Tomamos decisiones, tendrán consecuencias, ¿sí? Está el azar, bueno, entonces lo que pase será contingente. Este es un momento muy importante para hablar de estos binomios, de estos binarios, por ejemplo, de poder rescatarnos cada uno, más allá de lo que son las políticas de cada uno de los estados, rescatarnos cada uno del binomio salud o economía. Ya lo nombramos en otro momento y lo nombramos nuevamente, pero rescatarnos de ese binario es sacarnos nuestra mente metafísica de encima. Es un camino de lo libre para el psicoanálisis. Es un camino hacia los movimientos del siendo. Un modo de trabajar cada uno de nosotros respecto de este binario, o salud o economía, para rescatarnos de esa ferocidad, es poder, respecto de las normativas que se van produciendo, poder no. Es decir, ahí cuando empiecen a producirse, digamos, la salida de parciales de la cuarentena y demás, reservar la carta de, bueno, poder no salir, que sea, cuando está permitido, que no nos salteemos el espacio, el tiempo de decidir cada uno. No nos olvidemos que eso necesita tiempo, porque de los seres vivos, el humano es el único que puede ir contra sí mismo, y somos nosotros. Es importante que esto quede interrogado. Interrogado, estamos en un momento que estamos con un gran obstáculo, con un gran inconveniente, que es esta peste. Pero más allá de esta gravedad, siempre hay obstáculos,
siempre hay obstáculos. En el balanceo entre lo que anda en la vida y lo que no anda, entre lo que anda y va y el obstáculo, en esta danza, en este balanceo, bueno, por ahí pasa la vida, eso es la vida misma. Entonces hoy le pondremos nombre de peste, pero esto estamos hablando de la vida. ¿Mm? Hay un obstáculo en realidad. ¿Mm? Está en juego cómo podemos hacer algo con el obstáculo. ¿Con qué tiene que ver? Con nuestra propia relación a la contingencia momento a momento. El obstáculo es una contingencia. Pensábamos que vamos para allá, entonces hay un obstáculo, bueno, ese obstáculo hace entrar la contingencia. ¿Mm? No es sin el obstáculo. En ese movimiento entre lo uno y lo otro, bueno, ahí va la vida, lo vivo, como quiera cada uno decidir decirlo. ¿Mm? Estamos hablando de las salidas cuando se produzcan. También está el recorrido de nuestros seres queridos, conocidos, qué es lo que hicieron en este momento, qué es lo que hicieron, se cuidaron, de qué modo. Bueno, es un punto importante. Nos encontramos en la clínica en este momento, por ejemplo, la gran vigencia de los pactos en relación a quienes hacen la cuarentena juntos, por ejemplo, para tomar un ejemplo muy concreto, ¿no? Es decir, entre quienes pueden pactar y llegar a cuidados equivalentes y quienes no, por los distintos estilos de cada uno. ¿Mm? Se pone muy en juego el verdadero valor de la palabra como pacto. ¿Mm? Entonces, con la flexibilización, cuando se vaya dando, está muy en cada uno la importancia de la responsabilidad, pero no tomada en un sentido moral, ¿eh? Responsabilidad, cómo salir, sí salir, no salir, etc. Es toda una cuestión y es nueva para todos. ¿Mm? Pero además, salir. Bien. Han pasado muchas cosas con esto. Para algunos, este exterior, esto que está del otro lado de la puerta de calle, para algunos ha quedado diluido, habrá que hacer, diluido, desaparecido, habrá que hacer un trabajo de volver a hacerlo existir. Sí, sí, siempre existió, pero para cada uno. ¿Mm? Volver a hacer existir el otro lado de la puerta. ¿Mm? Nos encontramos con muchas singularidades, no podía ser de otro modo. Es lo interesante de lo variado de la vida, las distintas voces que se escuchan en este momento. ¿Mm? Entonces, nos encontramos de pronto con gente querida que ha salido con gran descuido, sin consideración del otro. ¿Mm? ¿Qué podemos decir? ¿Hay alteridad? ¿Hay otro para quien desatiende absolutamente los pactos que estamos tratando de llevar adelante? ¿Existe el otro para esa persona? ¿Para ese ser hablante? Bueno, en esto el psicoanálisis habla de responsabilidad y es muy importante porque el peso de la palabra responsabilidad en el discurso corriente está muy moralizado. Ah, es responsable, qué bien. No es responsable, qué mal. No. Y me parece que es interesante dar otra vuelta porque para el psicoanálisis la responsabilidad tiene que ver con la posibilidad de responder. De responder. Habitando el propio lugar, responder a la contingencia que toque.
en el campo de lo moral, en el discurso común, responsabilidad es portarse bien, cumplir con la norma, escrita o no escrita, cumplir con las buenas costumbres. Pero lo más interesante de la responsabilidad no pasa por ahí, sino la respuesta singular que se hace con los propios recursos, la respuesta singular a la contingencia de la vida que uno tiene enfrente en cada momento, y muchas. Entonces, la responsabilidad queda del lado del responder, ¿m? No del ser bueno o malo para ese lado. Bueno, la ciencia va dando una serie de vueltas, pasan cosas interesantes, otras no. En el saber de la ciencia hay mucho para hacerse. Está claro que se individualizaron los grupos de riesgo ya por enfermedades preexistentes o por edad, pero también es necesario tener una crítica, ¿no?, respecto de el uso de esa información. Es así, bien, pero una cuestión es poder cuidar, ¿no?, a esos grupos de riesgo, y otra cosa es darle en lo comunicacional una pregnancia tan grande, una potencia tan grande en los medios que produce un efecto no interesante. En realidad esto es un llamado a la comunicación, a la responsabilidad del periodismo, ¿no? Digamos, cómo en un momento como este no trabajar para el pánico o la segregación o la desesperación. Entonces, las cosas que pasan en los geriátricos son atroces. Es una presentación muy dolorosa de adultos tratados como restos, ¿no? Es muy duro, muy duro. En alguna de nuestros encuentros hablamos de la diferencia de China en relación al respeto por los adultos mayores. Nombramos eso, ¿no?, que van al lugar de viejos sabios, pero también encontremos otras cosas que estuvieron presentes en la historia de China, en épocas de hambruna. También tenemos los relatos donde con la falta de las raciones no alcanzaban para todos, entonces los adultos mayores, los ancianos, retirándose hacia la montaña, hacia las montañas, como un acto de valor, como casi diríamos un autoexterminio, una acción de disciplina donde ponen primero la comunidad de los más jóvenes y ellos se retiran. Esto también fue algo que pasó en algunos momentos, ¿no? Esto del anciano chino yéndose al monte a morir y dejar los recursos para los más jóvenes. Me parece que, más allá de las cuestiones empresariales feroces en los geriátricos, hay que poder pensar el tratamiento de las personas, ¿no? No de las categorías, el tratamiento de las personas, el cuidado de las personas. Porque en el descuido de eso quedan como restos. Y me parece que es importante recoger el guante y decir que esto nos sirva para otra cosa. Cuidar a los grupos de riesgo es importantísimo, pero darle un exceso de potencia a la comunicación tiene efectos segregativos en una comunidad. Es otra de las diferencias que pueden acrecentarse en un momento como este.
digamos, estamos cursando el aislamiento lo mejor que podemos. Otros países eligieron otra cosa. Estados Unidos no dejó de volar, no dejó de producir. Hay una presencia superlativa del cuidado de la economía. Tiene un seguro de desempleo de una potencia enorme. Hay un gran caos mental en la población. Tenemos relatos cercanos, muy importantes para escuchar. Es un momento donde hay grandes desuniones, ¿no? Estados Unidos o Estados desunidos de América, bueno, ¿no? Vamos a ver las cosas que pasan, bueno, con el psicoanálisis decimos, se sabe después, porque está lo que se decidió y el azar, así que sabremos después, ¿no? La política de Suecia fue una política radical a inmunizar a toda la población, es decir, no restricciones, sí cuidado, no restricciones, bueno, pero también podían abarajar todo lo que iba a pasar, lo que podía pasar. Las peores de las versiones las podían abarajar con su sistema, con su sistema médico. Entonces, hay muchas... es increíble porque, bueno, pasó mucho tiempo, pero y pasó mucha agua bajo el puente en el psicoanálisis, pero Freud tiene en el año 1930, que es una lectura que habitualmente volvemos, y a ver, acá me avisan que falta poquito tiempo. Hola, sí, bueno, bien. Bueno, entonces quedan 8 minutos. Vamos a hacer esto que no. Bueno, entonces, a ver. Bueno, vamos a ver algo. Una de las preguntas es qué pasa con el avance de la Big Data en relación a la pandemia en China y próximo a instalarse. Bueno, en realidad es más o menos lo que leí recién. Yo diría lo siguiente, nos hemos encontrado con una noticia donde dos gigantes y competidores como son Apple y Google se han reunido para agregar a los celulares inteligentes la posibilidad de rastrear la lejanía y la cercanía de los sanos y los contagiados. Esto tiene una precisión enorme, ha dado resultados, lo usó Israel, ha dado resultados respecto de la peste enorme. Bien, pero hay mucho que pensar. Yo diría que digo ahora alguna cosa, pero esto lo vamos a retomar. Digamos, es interesante que se hayan reunido y que piensen en algo para todo el mundo. Esa es la lógica, esa es una de las cuestiones. Pero también sabemos que la Big Data porta una concentración de poder muy impresionante que aseguran que va a haber un resguardo de la identidad. No sé cómo se puede realizar eso, tenemos que... digamos, hay una gran cercanía con la falta de privacidad. Dicen que no va a ser así, pero bueno, entre el contagiado, el no contagiado, el control de la fiebre y demás, bueno, en algún lugar está, es difícil de pensar. Me parece que se abre una cuestión importante, yo diría,
pondría este acontecimiento que, por lo menos la información, esto no ocurrió esta semana, pero me parece que la información es esta semana, o esta semana es la primera vez que lo leí, no sé. Pero bueno, pongamos esto. Pongamos en interrogación la obra 1984, el libro 1984 de George Orwell, que es el libro que da lugar a esta cuestión con la mirada del gran hermano, donde todo puede ser visto, ¿m? Donde se atraviesa la diferencia entre lo privado y lo público. Bueno, ahí tenemos. Entonces tenemos la Big Data, tenemos a George Orwell, por otro lado, y tenemos, muy interesante, para dar una vuelta por el panóptico de Foucault. Digamos que esto tiene una gran historia. Foucault fue un filósofo extraordinario del siglo XX. Nació en el 26 y murió en el 84. 2 minutos, bueno. Les diría, tenemos el panóptico, que es una obra maestra. Lo dejamos enunciado. La Big Data, George Orwell, el panóptico, como una de las cosas para conversar el lunes que viene. En nuestra próxima reunión me parece importantísimo, porque esto no es solo hablar de lo epocal, de la época, de lo contemporáneo. Es hablar de lo privado, de lo público, es hablar de el propio imaginario en el que vivimos. Así que gracias por esta pregunta. Nos abre algunas de las cosas para trabajar el lunes que viene. Y muchas gracias por haber estado. Muchas gracias a todos y a todas. Y los espero el lunes que viene.